¿Es la estrategia de Enrique Morís una estrategia rentable? En el vídeo anterior analizamos cuál era la estrategia que Enrique Morís nos proponía en uno de sus anuncios, una estrategia que compraba cuando la acción Tesla tocaba el estocástico en la parte inferior. Y nosotros lo que vimos con esta estrategia es que nos faltaban reglas. Enrique en su anuncio no mencionaba cuáles son las reglas para salir, ni tampoco nos decía si habían otro conjunto de reglas. Así que nosotros lo que hicimos fue adaptar estas reglas que Enrique Morís nos daba y completarlas con otro conjunto de reglas para crear un sistema completo, un sistema en el que tengamos reglas para entrar y para salir. En concreto, añadimos una salida en base a estocástico y un stop loss y un take profit basados en el indicador ATR, en la volatilidad del mercado. Con todo ello, ya teníamos un sistema bien definido y ya lo siguiente que hicimos fue automatizar este sistema en un bot de trading. Y esto lo hicimos con la inteligencia artificial, con un super prompt que he preparado que simplemente se lo dimos a ChatGPT, a un GPT personalizado de ChatGPT, para que nos crease el bot de trading. Y así pues, ahora ya estamos listos. Ya tenemos el bot de trading con el sistema automatizado y ahora en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser hacer un backtesting y optimización de este bot de trading para ver si existe alguna combinación de parámetros con el indicador estocástico en la acción Tesla que pueda ser rentable. ¿Será la estrategia de Enrique Morís una estrategia rentable? Vamos a verlo. Estoy ya en la plataforma MetaTrader 5 y aquí es donde vamos a hacer la optimización del bot. El bot ya lo tengo aquí colocado, es el Stochastic ATR, el símbolo es Tesla, vamos a utilizar la timeframe M5 para lo que es la timeframe del gráfico, pero el bot lo vamos a optimizar en unas temporalidades diferentes, lo vamos a optimizar en unas cuantas para ver si hay alguna temporalidad que funcione bien o no, o alguna que funcione mejor, en fin. Vamos a hacer el backtesting durante los últimos 5 años hasta la fecha de hoy, así que estos son 5 años y 7 meses. No voy a irme más atrás porque tampoco quiero que esto tarde demasiado y haciendo estos 5 años ya no sé cuánto va a tardar, ¿vale? Si veo que tarda mucho, quizás acorte la optimización, ya lo veremos. Todo lo demás ya está bien, moderado solo precios de apertura es suficiente. Y un depósito inicial de 5.000 también debería ser suficiente, aunque para estar seguros de que se completa el backtest en todos los casos, voy a irme a 10.000, ¿vale? De depósito inicial, así le damos más margen. Y aquí vamos a activar una optimización completa, ¿vale? Vamos a ir a optimizar absolutamente cada parámetro. Y el criterio vamos a seleccionarle rentabilidad máxima, que es el factor de beneficio. Bien, vámonos aquí a los parámetros de entrada. Vamos a hacer esto más grande. No necesito la caja de herramientas. Otra vez. Vale. Vamos a cerrar esta y ya está. Muy bien, aquí ya los tenemos todos. ¿Qué timeframe vamos a optimizar? Pues vamos a probar desde la M15 en adelante. Y voy a empezar en la M15 porque estamos utilizando la M5 para el gráfico y todas las que seleccionemos deben de ser múltiples de la M5. Por lo tanto, no podemos seleccionar la M6 ni la M12, así que he de empezar por la M15. Y vamos a hacer desde la M15 hasta... Podemos probar la diaria, la H12. El problema de la diaria es que creo que al bot le falta alguna regla para poder operar bien en la diaria. Es posible, ¿vale? Así que aquí es muy posible que no tengamos ninguna operación. Aún así es una time frame muy rápida de backtestear, así que la voy a poner. De todos modos, si no hay operaciones no será un problema. Muy bien. ¿Qué más vamos a optimizar? Voy a empezar seleccionando las variables que para mí tiene más sentido optimizar. En este caso no voy a tocar el estocástico porque creo que no tiene sentido tocarlo. Si lo toco es posible que me lo cargue. Y esto ya lo expliqué en el vídeo anterior, ¿vale? Pero el estocástico con los parámetros que vienen por defecto se le ve un comportamiento muy correcto. Si empiezo a tocarlo, entonces puedo realmente cargármelo. Y para personalizarlo ya tengo los niveles. Moviendo los niveles debería ser suficiente. Así que voy a mover el nivel superior
Vamos a hacer, por ejemplo, desde 70 en pasos de 5 y vamos a detenernos en 90. Y el inferior vamos a hacer desde el 10 en pasos de 5 y nos detenemos en el 30. Vamos a optimizar también si queremos utilizar el estocástico para cerrar, ¿vale? La salida en base a estocástica. Y luego para el ATR voy a utilizar un periodo por defecto de 14. No creo que tenga demasiado sentido optimizar este, pero sí que vamos a optimizar el stop loss y el take profit. Y en este punto nos vamos a ir desde 0. A ver, esto es en base a la time frame que esté operando, así que creo que podemos empezar en 0.3. El ATR se va a calcular de la misma time frame que se esté utilizando para el estocástico. Así que no quiero un stop loss súper corto, pero tampoco uno demasiado largo. Así que quizás si empiezo en 0.3, 0.5 sería la mitad de la volatilidad de la vela que tenemos aquí. Lo cual puede ser poco también. Vale, creo que voy a empezar en 0.5 y voy a terminar en algo así como 10. Creo que está bien. Vale. Oh, de hecho voy a empezar en 0. En 0 es sin stop loss, ¿vale? Mucho mejor empezar en 0 y hacer pasos de 0.5. Esto sí, esto está mejor ya. Vale, y aquí igual, para el take profit. La dirección, pues Enrique mencionaba en compras únicamente, pero creo que pudiendo optimizar esto, pues vamos a ver si en ventas también funciona, ¿por qué no? Buah, llevamos aquí un montón de pasos, esto puede que tarde bastante, ¿eh? Y el lote no lo vamos a cambiar, vamos a dejar el lote mínimo y vamos a desactivar cualquier impresión de información en el registro, ya que estamos haciendo una optimización. ¿Cuántos pasos son estos? 720.000. Vamos a ver cuánto tarda. Son muchos pasos. Yo no suelo hacer optimizaciones tan largas porque no es como a mí me gusta optimizar. Pero esto ya es otra cuestión. Vamos a ver cuánto puede tardar. Luego después puedo entrar más en esto de cómo a mí me gusta optimizar y cómo suelo enseñar yo a optimizar. Pero antes quiero ver cuánto puede tardar esto para ver si la dejo o si la paro. Es decir, si la dejo y paro el vídeo y vuelvo después, o si directamente la paro y reduzco los parámetros, ¿vale? A ver, parece que va a tardar cerca de 20 horas, puede que aún baje más. 19 horas, vale. Desde luego no lo va a hacer en una hora. Así que voy a detener esto y vamos a cambiar ciertos parámetros, ¿vale? He hecho un corte aquí ya que he estado haciendo algunas pruebas con el objetivo de reducir el tiempo de optimización y esta es la optimización de parámetros que vamos a hacer. Con esta optimización tendremos un total de unos 11.600 pasos y ahora vamos a ver cuánto tiempo es, pero creo que es posible que lo haya reducido alrededor de 20 minutos, media hora. Así que vamos a verlo. Vamos a hacer aquí los pasos del nivel superior e inferior de 10 en 10. Esto ya debería de dejarnos ver si alguno de estos niveles funciona y si no funciona el 80, pues tampoco funcionará el 85 ni el 75, así que en realidad pasos de 10 ya está bien. Y el stop loss y el take profit lo he reducido hasta 5 en pasos de 1. 10 posiblemente sea bastante, pero creo que prefiero probar que esté más cerca a no que esté más alejado, ¿vale? Si viésemos que hay un patrón de que el stop loss de 5 funciona y que el de 5 funciona mejor que el de 4 o que el de 3, entonces sí que sería indicativo de que quizás un rango más alto podría funcionar mejor. En cualquier caso, con esto creo que ya podemos probar prácticamente todas las combinaciones o un buen rango de todas las combinaciones, así que vamos a ello. Vale, vamos a ver cuánto nos va a tardar esta. Fíjate, mucho mejor, ¿vale? Esto ya van a ser pues unos 15 minutos, posiblemente menos. Muy bien, pues hago otro corte aquí y vuelvo cuando la optimización haya concluido. La optimización ha concluido, vamos a ver si esta estrategia puede ser rentable. Para ello voy a intentar mirar a una combinación de parámetros que veamos que muchas de sus variantes son rentables, que han funcionado. No basta con buscar una outlier, una que despunte,
sino que es recomendable buscar un clúster, un grupo de parámetros que funcionen bien todos ellos. Por ejemplo, si funciona bien el nivel 80 con la salida en estocástico y con X stop loss y take profit, pues también debería de funcionar bien el nivel 90 probablemente. Muy bien, pues esto es lo que vamos a buscar. En primer lugar, todo lo que sea una operación, pues ya ni lo voy a mirar, y lo que sea, pues quizás 30 operaciones o así, salvo que veamos un clúster así bastante interesante, tampoco lo voy a mirar, ¿vale? Todo esto no sirve de nada, todo esto pues ves básicamente, pues fíjate, por ejemplo, esto es usando el cierre del estocástico en temporalidad H8, ¿vale? En H8 pues no hemos tenido prácticamente nada de operaciones, así que esa timeframe me la podría haber ahorrado. Aquí en M30 pues dos operaciones, probablemente no estemos utilizando casi nada para salir, solo un stop loss de 3 y parece que no se activa demasiado, así que bueno, dos operaciones únicamente. Esto se debe más que porque no se active demasiado el stop loss, que sí, en este caso no se ha activado, se debe a que no hay take profit, ¿vale? Entonces una operación que va en beneficio durante un tiempo puede pasarse así meses. Todas estas combinaciones, ya te digo, no nos sirven, ¿vale? Queremos muchas más operaciones. Vamos a ir a buscar algo pues alrededor de 50 o 100. A ver, por aquí ya empezamos a tener algo, por aquí teníamos algún grupito. Por aquí, esto de aquí, pues bueno, puede ser, está bien, factor de rentabilidad es muy alto, pero son muy poquitas operaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, en H1, 15 operaciones, esto no es nada. Vamos a seguir buscando todo esto. Con todo esto no se puede hacer nada, ¿vale? 150 de profit, 28 operaciones, ya empieza a estar un pelín mejor. Vale, mira, por aquí 2300 operaciones en una M15. Esta de aquí, pues algo es, ¿vale? Algo es. Y a ver, en M20 por aquí hay más M15s. Fíjate que con este tipo de optimización tan hacia lo bestia cuesta mucho entender qué es lo que hace que la estrategia funcione. Es por ello que yo personalmente nunca hago optimizaciones como esta. Esta optimización únicamente es útil si quieres hacerte un poco de idea general o si quieres encontrar una combinación sobreoptimizada, ¿vale? Muy ajustada al pasado y que funcione para tú enseñarla pues en redes sociales o para intentar colocar algún producto. Estas cosas se ven mucho aquí en trading algorítmico, ¿vale? Backtest sobreoptimizados, que los hacen, pues como yo he hecho ahora, aquí mismo, haces una optimización super bestia y luego seleccionas la que dé mejores resultados. Pero esta de aquí, por ejemplo, pues si no hay otras combinaciones de parámetros cercana a esta que funcionen también bien, pues esta en realidad está sobreoptimizada y tampoco funcionaría. Aún así, 2300 operaciones para un factor de beneficio de 1,14, esto probablemente en real se caiga por las comisiones, ¿vale? Solo que las comisiones sean un poquito más elevadas de lo que han sido aquí en el backtesting ya haría que esto no funcione. Y posiblemente esa sea la historia de todos estos resultados, ¿vale? Aquí ya estamos en unos factores de rentabilidad muy bajos. Vale, pues nada. Esta no parece una estrategia muy prometedora. Fíjate que ya luego a partir de aquí ya todo es pérdidas, ¿vale? Todo a partir de aquí ya son pérdidas. Entonces tienes pues prácticamente un 70% de la optimización que no ha funcionado y el otro 20% son sin salidas, ¿vale? Son de una operación. Muy bien, pues con esto ya hemos probado esta estrategia. Y en conclusión, según lo que hemos probado aquí, esta no es una estrategia que vaya a funcionar, al menos no según mi análisis de los resultados de la optimización. Utilizar un estocástico en Tesla puede llegar a funcionar, pero no con las reglas que nosotros hemos adaptado. Enrique Morís únicamente nos sugería entrar con el estocástico y no nos decía nada sobre reglas de salida o de otro tipo de reglas o filtros. Nosotros hemos probado utilizando el estocástico para salir, como regla opcional, y luego utilizar también un stop loss o take profit, también reglas opcionales. Y ninguna de estas reglas ha llegado a producir una estrategia rentable con el estocástico en Tesla. ¿Significa esto que estocástico en Tesla no pueda ser una estrategia rentable?
No, para nada. Creo que si añades otras reglas, otros filtros, otras cuestiones, puedes llegar a convertir esta estrategia en algo rentable, pero así tal cual, pues no. Por otro lado, señalar que aquí la optimización que hemos hecho es una optimización muy vasta y que yo no te recomendaría hacer. A mí personalmente me gusta seguir un proceso de optimización que va variable a variable, regla a regla, siguiendo un orden lógico según la importancia de cada variable, y este es un proceso que puede llevar algunas horas a hacer. Y de hecho lo enseño en el curso de trading algorítmico Crea sistemas rentables y robustos. En este curso te enseño una estrategia rentable que a mí me ha funcionado muy bien. Te enseño además un bot que he creado que opera esta estrategia y que añade todas las reglas que enseño en los otros cursos de programación. Y luego este bot lo optimizamos juntos de principio a fin, hasta el punto de llegar a crear lo que vendría a ser un portfolio de estrategias, incluyendo la estrategia que opera este bot. Y en este curso, pues además te comparto este bot, ¿vale? Este bot lo vas a tener para poder operarlo tú mismo. Y bueno, y todo el conocimiento de cómo llegar a crear sistemas rentables y robustos para que tú mismo puedas aplicarlo en tus propias ideas y estrategias. Este es un curso que tiene una duración de alrededor de unas 8 horas, por lo tanto no era posible aplicar este proceso aquí en un vídeo para YouTube. Es por ello que hemos hecho esta optimización más rápida, más a lo vasto, más de fuerza bruta, poniéndole aquí todas las reglas y variables, pero fíjate que ya nos ha servido para ver si la estrategia podía ser rentable o no, ya que, pues eso, el 70% de los resultados no era rentable y el 20% eran únicamente abriendo una operación sin cerrarla, así que, bueno, no es una estrategia que sea muy prometedora con estas reglas. Con esto ya hemos terminado este vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like, darle a la campanita y suscribirte para ser notificado cuando publique nuevos vídeos. Nos vemos en los mercados. Hasta pronto.